Y después la Carta de la Tierra. La Carta de la Tierra yo la llevaba aquí, lo que pasa es que claro, pues que de momento cuento muchas cosas que no había apuntado, pero la llevo aquí porque para mí es uno de los documentos más preciosos que existen. Y le digo esto no porque haya sido uno de los que la ha redactado, también se lo digo porque si pues ven, por la ha redactado, pero ya sabemos por qué defendió, no, porque hubo otros muchos que la redactaron, pero creo que es de los mejores documentos, de los más inspiradores y de los más completos. ¿Por qué? Porque no solo habla de la Tierra, sino que habla de los habitantes de la Tierra y habla del comportamiento de los habitantes de la Tierra. Y es maravilloso porque en el fondo, si lo pensamos, cada uno de nosotros somos los ojos del universo. Si no existiera la especie humana, todas estas maravillas pues no serían, porque no hay ningún ser que sea consciente, que sabe. Yo por eso pienso que es fantástico que esta Carta de la Tierra, como aquí se dice, es para que todos los seres humanos ejerzan sus derechos y su responsabilidad. O sea, el concepto de responsabilidad va ligado a la Carta de la Tierra. Es realmente, créanme, de los documentos que yo aconsejo. El camino hacia adelante termina y dice: como nunca antes en la historia, el destino común nos hace un llamado a buscar un nuevo comienzo. Fíjese, solo esta frase va para mí. Me parece que es verdad, tenemos que buscar un nuevo comienzo. Yo les decía antes, no cambios en una época, sino una época de cambio. Vamos a ver si somos capaces de decir, hasta este punto utilizábamos este rumbo y hemos cambiado. O sea, para mí es de los grandes documentos, de los más formadores, de los que tienen mayor solidez conceptual.